Seguramente el término países o potencias emergentes nos resulta ya muy familiar a la mayoría. A través de los medios de comunicación no pasa un día sin que se nos recuerde la pujanza económica de estos países que hasta hace poco se consideraban subdesarrollados y que hoy están en los primeros puestos por el crecimiento de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, en ellos subsisten graves problemas de desigualdad y pobreza que no quedan reflejados en el indicador del PIB, pero sí en otros indicadores que estudian y analizan los geógrafos. Para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompaña hoy en el estudio Blanca Azcárate Luján, que es profesora de Geografía en la UNED. Blanca, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias, Clara. Bueno, a veces nos parece complicado entender por qué la geografía nos ayuda a comprender las desigualdades del planeta. Cuestiones como desarrollo, subdesarrollo, potencias emergentes. Parece que son cuestiones que tienen que ver más con otras disciplinas, ¿no? Quizás con la economía o con la sociología. Sin embargo, la geografía tiene mucho que decir, ¿no? Pues realmente es que la geografía, el objetivo fundamental, pues es la comprensión del planeta, del mundo, de sus problemas. Lo que quiere es que se llegue a entender cómo se conforma el espacio y para ello se analizan los factores de organización espacial desde una perspectiva regional y entonces incorpora en sus análisis fenómenos tan importantes como pueden ser los cambios económicos y políticos que padece el mundo actual. Para entender esta ordenación del territorio, además de los aspectos físico-geográficos, pues se tienen que tener en cuenta los distintos indicadores, los distintos factores que explican la desigualdad del planeta, como puede ser el desarrollo industrial, el fuerte proceso de urbanización, que lleva consigo también la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales y todo ello siempre sin olvidar la diversidad de pueblos que conviven en estos espacios. Entonces, en el estudio de la asignatura que impartimos, que es la geografía de los grandes espacios mundiales, siempre queremos resaltar la desigualdad, la injusta distribución de la riqueza que persiste en el mundo actual, las grandes disparidades regionales que existen entre países ricos, países pobres, entre países industrializados y países donde la industria apenas tiene importancia. Para ello, pues tenemos que tomar como punto de partida en esta clasificación de los grandes conjuntos regionales la división del mundo en dos grandes tipos de estructuras económicas, sociales y espaciales, es decir, los espacios que conforman el mundo desarrollado y los que forman parte del mundo subdesarrollado, lo que siempre se llama el desequilibrio norte-sur. Utilizamos los términos desarrollo, subdesarrollo, que nos van a ayudar a designar las desiguales situaciones, los distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, sino también en el social, en el político, cultural, por supuesto, en el desarrollo territorial. Y dentro de este panorama general clásico, pues en las últimas décadas se detecta un nuevo ordenamiento mundial. Surgen una serie de países denominados emergentes. Es un concepto que surge a comienzos de la década de los 90 y se utiliza para designar aquellos países hasta entonces que estaban poco desarrollados, que comenzaban a experimentar un crecimiento económico superior a las regiones del resto del planeta y que van a transformar el escenario geopolítico mundial. Vamos a empezar a detectar cómo hay una transformación del centro de gravedad económica hacia el este y el sur del planeta. Entonces le dedicamos una parte del programa que consideramos que es fundamental para entender estas desigualdades y esta evolución que se está dando en el mundo. Supongo que no es fácil, Blanca, porque tiene que haber muchas causas, ¿no? Pero ¿por qué surgen estos países emergentes? Pues sí, efectivamente, siempre hay muchos factores, pero por dar un esbozo, al tratar los temas de desigualdad en el mundo es inevitable no aislarlo del proceso de globalización. O sea, es un proceso por medio del cual mercados y producciones de diferentes países se hacen cada vez más interdependientes entre sí. Esto genera un nuevo escenario en las relaciones internacionales y aumenta la diferencia a diversos niveles. Este proceso de globalización pues tuvo una importante repercusión en la localización de los asentamientos. Entonces se empiezan a buscar y se da cada vez más importancia en la elección del lugar del asentamiento de las empresas, factores como los salarios, los impuestos, las condiciones de mercado,
Esto va a dar lugar a que la producción industrial, por ejemplo, en los países desarrollados ha disminuido considerablemente, mientras que aumenta de forma notable en las grandes potencias emergentes que han surgido. Además, pues añadiría dentro de este escenario mundial como en las últimas décadas también se registran grandes cambios en el mundo, y estos cambios pues van a influir de manera pues muy clara en la aparición de estas potencias. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Este hecho pues acaba con una época de Guerra Fría y con una época en la confrontación de los bloques este-oeste. Tiene una repercusión muy importante. Por ejemplo, también el desarrollo de Internet, de las nuevas comunicaciones. Es un acceso pues prácticamente universal a las redes digitales. Esto va a permitir un desarrollo de la comunicación y de la información hasta ahora muy desconocido. Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, actúan como pilares de esta globalización y permiten no solamente transferencia de conocimientos y de información, sino acceso a una multitud de servicios que hasta ahora pues tenían unos precios elevados. Entonces, bueno, pues ahora mismo se pueden alcanzar información y servicios a precios muy reducidos. Y sin olvidar pues la crisis económica occidental. O sea, es una crisis financiera y que afecta en mucho más grado a este mundo occidental, y entonces se nos plantea como el sistema capitalista es mucho más vulnerable. Entonces, en este escenario, así a modo general, las nuevas potencias vemos cómo se integran en este proceso de globalización. Entonces aumentan los flujos comerciales, aumentan los flujos financieros, y esto pues va a dar lugar a un crecimiento económico. Son países que, a pesar de la crisis económica, pues presentan unos niveles de crecimiento pues muy altos. Quizá a partir de los últimos datos parece que no es ese crecimiento tan grande, que parece que hay una ralentización, pero vamos, que no significa que vayan a ir hacia la baja, sino que se están estabilizando también en esta nueva situación, ¿no? Bueno, con esta afición que hay últimamente al uso de acrónimos, sí. Se ha acuñado el término BRIC para definir a estas grandes potencias emergentes. ¿A qué responden estas siglas? BRIC, que además es, siempre se ha dicho que quiere decir también ladrillo, que es un poco que se va configurando un nuevo escenario. Pero bueno, es de Brasil, Rusia, India, China. Luego se unirá Sudáfrica en el 2010, entonces serían BRICS. En plural. Sí. Las cuatro pues representan más del 40% de la población mundial y más del 20% de la producción económica. O sea, ya de por sí son grandes potencias, pero unidas, que es un poco el panorama al que quieren llegar todo este desarrollo sur-sur, esta unión entre ellas para lograr, pues de hecho estar en los grandes grupos como están ahora en el G20 o que se les oiga la voz, ¿no? Pero todo esto es un proceso que se irá consolidando. No hay que olvidar también otros países emergentes que, aunque son de menor tamaño y no tienen la fuerza que tienen estos 4 o 5 grandes potencias, pues están jugando un papel bastante importante también, como es, por ejemplo, Corea, México, Indonesia, Turquía, algunos países del Golfo y algunos países también del sudeste asiático. Bueno, Blanca, y estas grandes potencias me imagino que tienen planteados grandes desafíos y que al mismo tiempo se presentan debilidades, ¿no? Pues bastantes. En general, todas estas potencias poseen aún una serie de problemas básicos sin resolver, como es, por ejemplo, pues conseguir la disminución de la desigualdad interna en el ámbito social, en el ámbito económico. Tienen bastantes problemas de desigualdades étnicas, bastantes bolsas de pobreza, que es un desafío que van a tener que abordar, y para ello pues todavía se debería aumentar los gastos en crecimiento social, pues como educación, sanidad, participación política, social de la población. Y un punto bastante importante es el deterioro del medio ambiente. Un problema causado por el rápido crecimiento económico y las nulas, escasas medidas que se están tomando para paliar toda esta problemática, pero que afectan de un modo global a todo el resto del planeta, ¿no?
Así, el agotamiento de los recursos naturales, las catástrofes medioambientales, el enorme crecimiento de la población, el envejecimiento. Se nos están planteando una serie de problemas y que el nuevo escenario geopolítico del planeta tendrá que afrontar como retos para un futuro ya bastante inmediato, ¿no? Blanca, me gustaría que nos contases cuáles son los indicadores en los que os basáis los geógrafos para determinar el crecimiento económico y el desarrollo social de cada país. En primer lugar, siempre advertimos de la prudencia que hay que tener al medir el grado de desarrollo de un determinado espacio. El indicador del Producto Interior Bruto, que mide las cantidades de bienes y servicios producidos por una economía, es el que se ha tomado muchas veces como referencia para ver el crecimiento económico, porque mediante este indicador pues, se puede constatar el continuo crecimiento económico de los nuevos países emergentes, el contraste entre los países del norte desarrollado, los del sur con un bajo nivel de ingresos. Pero estas divisiones basadas en un único indicador cuantitativo, pues en muchas ocasiones pueden distorsionar la realidad. Entonces es necesario siempre tener en cuenta otra serie de indicadores cualitativos que reflejen de un modo más real el estado de desarrollo de las diferentes regiones del globo, y así es cuando se pueden analizar los grandes contrastes y realmente la situación de cada región. Existen intentos de realizar índices integradores combinando variables económicas, sociales, para medir el grado de desarrollo de una determinada región. Se ha utilizado bastante, no solo en geografía, sino en muchas otras disciplinas, el llamado índice de desarrollo humano. Este índice pues, combina variables como es el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida al nacer, el nivel de alfabetización de adultos, pues entre otros indicadores, y entonces permiten evaluar mejor el bienestar y el progreso social de una región. Entonces, aunque el crecimiento económico de los países emergentes se traduce en una mejora del nivel de vida de una parte de sus habitantes, vemos cómo, a pesar de que tengan un crecimiento económico pues muy alto y al alza, su índice de desarrollo humano está aún muy por debajo del que está registrado en los países desarrollados. Es decir, en la parte social y de bienestar pues todavía hay una brecha bastante importante. En los últimos años incluso, porque hay infinidad de indicadores, en los últimos años se están planteando una serie de índices, como es el índice de la democracia, por ejemplo. Se creó hacia el 2007, 2008. Entonces, mediante él se quiere medir el índice de democracia basándose en algunos criterios como es el pluralismo político, las libertades civiles, la participación política. O otro de los índices es el de vulnerabilidad humana, que intenta medir la fragilidad que tienen las regiones frente, por ejemplo, a los cambios climáticos, todo el tema del medio ambiente, si la vulnerabilidad hacia los desastres naturales, o el índice de viabilidad medioambiental, es decir, qué capacidad tiene una región, un país, para proteger el medio ambiente, cómo se gestionan esos recursos naturales, qué nivel de polución tienen, etcétera. Pues en todos estos índices, los continentes de Asia, de África, siempre están en los últimos puestos a nivel mundial, con lo cual refleja que todavía hay bastante camino que andar para que estas potencias, para que estos países pues se consoliden y tengan el desarrollo social que vaya acorde con ese crecimiento económico, ¿no? Que alcancen el equilibrio. Sí, exactamente. Blanca Azcárate Luján, profesora de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias por vosotros. Muchas gracias.